En la clase de hoy vamos a dar la formación de la masa pasiva. En la clase pasada, Daniela les dio la formación de la masa activa. Y la clase de hoy haremos lo mismo, pero con la masa pasiva. Y estamos, digamos, en el centro, en el punto neurálgico del concurso de acreedores, porque yo les contaba que lo de llevar adelante el concurso para el síndico y el interventor es en definitiva esa eh, organización y enfrentamiento entre la masa activa y la masa pasiva del concurso. Entonces, ya organizamos la masa activa. Hola Daniela, y hola Walter, y hola, el nombre de Raquel. Entonces, en definitiva, lo que hace en esta etapa el síndico es, así como organizó la masa activa, lo que tiene que hacer ahora es organizar a la masa pasiva. Y aquí va a tener un panorama de cuál va a ser el éxito o el fracaso digamos, cómo tiene que proceder en el futuro, ¿no? Ahí va a tener una idea bastante más clara. Tomen la ley, por favor. La composición de la masa pasiva está establecida o está gobernada por un principio que ya vimos, que es el artículo 55 de la ley 18.387. Vean que la norma dice, composición de la masa pasiva. Todos los acreedores del deudor, cualquiera sea su naturaleza, nacionalidad o domicilio, quedarán comprendidos en la masa pasiva del concurso, siendo representados por el síndico o el interventor y alcanzados por los efectos del concurso, sin más excepciones que las establecidas en la presente ley. Así que esta masa pasiva está compuesta por todos los acreedores del deudor, sin importar su naturaleza, nacionalidad o domicilio, y me voy a quedar por ahí, ¿sí? Esa es la composición de la masa pasiva del concurso. Perdón, Pero profe, ¿qué artículo dijo? artículo 55, Bien, gracias. ¿sí? Ahora, tengan presente que tenemos que tener en cuenta que se trata siempre de acreedores que son anteriores a la declaración de concurso, ¿sí? Nuestro momento en esta línea de tiempo que luego vamos a mirar en un esquema es la declaración de concurso. Entonces, los acreedores que quedan comprendidos en esta masa pasiva son aquellos anteriores a la declaración de concurso y vamos a ver que siempre y cuando hayan verificado sus créditos en el concurso de acreedores. Entonces, en realidad, la formación de la masa pasiva me lleva de la mano al al procedimiento de verificación de créditos. La masa pasiva es la consecuencia necesaria de la verificación de créditos. ¿Ah? ¿Quiénes no forman esta masa pasiva? Se llaman los acreedores contra la masa. A estos acreedores que están en el artículo 91 no les, no les importa el concurso les es indiferente. Miren el artículo 91 y se van a dar cuenta quiénes son. 91. Créditos contra la masa. Son las costas y costos del proceso concursal, excluidos los honorarios profesionales de quienes patrocinan al deudor, o sea, los abogados del deudor, las retribuciones del síndico o del interventor, los gastos de conservación, administración, valoración y liquidación de la masa activa. Todos ellos son, en definitiva, los gastos generados por el proceso concursal. ¿Lo entienden? Díganme si lo entienden. O sea, nacen a consecuencia de la declaración de concurso. Miren, son las costas y costos del proceso, sacando expresamente la ley excluye
los honorarios del abogado del deudor, ¿no? Ese no, lamento, pero no están incluidos acá. Retribuciones del síndico y del interventor, imagínense ustedes como síndicos o interventores, son créditos contra la masa, gastos de conservación, administración, valoración y liquidación de la masa activa, justamente. Por ejemplo, si tuvieran que contratar un seguro para precaverse de los daños que pudieran sufrir los bienes del concurso, ¿no? O sea, yo qué sé, un depósito. Se los nombran síndicos y tienen en depósito un montón de bienes inflamables. Ustedes ven que no hay ningún seguro contratado, contratan un seguro. Bueno, las primas que tienen que pagar por ese seguro son créditos contra la masa. Lo mismo, si por ejemplo tienen que contratar un sereno que cuide de noche, eso es un crédito contra la masa. Tienen que contratar a un tasador que, por ejemplo, les diga cuánto cuestan esos bienes, lo mismo. Son gastos originados para la tasación de esos bienes. Como ven, son todos gastos originados en el proceso de concurso, ¿no? ¿Se entendió, chiquilines? Sí. Ok. Y luego miren el 4, que es distinto. Los créditos nacidos después de la declaración de concurso, disculpen que mire para el costado porque estoy sentada en el piso y tengo la ley en el piso. Los créditos nacidos después de la declaración de concurso, incluidos los provenientes de la rehabilitación de contratos que hubieran caducado, salvo que la ley los considere créditos concursales. Si quieren, o bien esa otra parte que es un poquito más complicada, por más que Daniela habló de la rehabilitación de los contratos, pero miren la parte primera, los créditos nacidos después de la declaración del concurso. ¿Por qué les parece que serán créditos contra la masa? Denme un ejemplo de crédito contra la masa. Profe, ¿puede ser el ejemplo de la otra vez del mantenimiento de No, ahí algún... estoy en el numeral 2, Ah, está. ¿no? Estoy en el, por ejemplo, en el numeral 2 claramente. En el originado por el concurso, entonces usted es síndico y el panel y contrata, ahí estarían en un ejemplo de ese, pero en este caso, un ejemplo de crédito que nace después de la declaración de concurso, que no sea un gasto de conservación, por ejemplo, que es el que me acaba de decir usted, que no sea Un, uno de los... un proveedor de materia para seguir produciendo. Exactamente, muy bien, Walter, porque recuerden que nuestra actividad sigue en funcionamiento en principio, ¿no? Entonces, claro, nuestra actividad, ¿qué les gusta? ¿Qué les gustaría tener y que nos va horrible y bueno, la vamos a La fundir? panadería es fácil. La panadería. Walter, me encantaría tener una panadería. Bastaría, no Ni pasaría por mis loco, puertas, la verdad. Oh, ni tremendo. loco. Ay, sí, no, pero hay que levantarse muy temprano a amasar, pero bueno, Y es tremendo. gente muy complicada. ¿Por qué? No. Yo La tengo un gente que amigo que trabaja de noche tiene sus particularidades. Si querés algo con líos, es una panadería. en serio. Y ahí, la familia de Carlos tenía un bar, el Germinal. Trabajaban 12 horas uno, el abuelo, y 12 horas el padrino. Sí, familia de gallegos. Yo vengo de Este, familia que era han tenido divertidísimo, ¿eh? panadería, profe, y se trabaja mucho. Mi hermana tiene panadería y trabaja mínimo Que tenían 16 horas por día. panadería. Claro. Trabajan montones, sí, sí, sí. Es Mucho, tremendo. mucho. Muy Pero, sacrificado. y sí, se levantan tempranísimo. Yo tenía un amigo que era muy vagoneta para los estudios. El padre tenía muchos negocios. Y una vez compró una panadería, porque una de esta gente que tiene el chip de los negocios, ese chip que yo no tengo, y era muy vagoneta el hijo. Y le compró una panadería para enderezarlo. Ah, pero
a los 5 minutos empezó a estudiar de nuevo, pero igual fue a hacer el curso de panadero, aprendió y enseguida marchó solito, terminó la carrera, todo, con tal de no laburar de panadero, porque parece que está bravo llevar la panadería. Bueno, así que tenemos, Walter, una panadería, y exactamente, un crédito contra la masa es justamente el proveedor, el que nos vende la harina. Claro, nosotros estamos concursados, pero seguimos trabajando, y seguimos comprando harina, y seguimos debiendo harina, ¿no? Porque el juez no nos clausuró la actividad, seguimos ahí a los tropiezos, pero seguimos. Así que eso es un crédito nacido después de la declaración de concurso de la panadería, que se puede llamar la indigesta, me encanta. La panadería La Indigesta. Esa se lo robé a Beatriz Bugallo, a Bea, que tiene la fábrica de pastas La Indigesta. Los profesores nos vamos copiando los chistes. Entonces, digamos que en nuestra panadería La Indigesta, claro, sigue en actividad, y los créditos que nacen después de la declaración de su concurso son créditos contra la masa. Nunca más apropiado un crédito contra la masa en una panadería, incluso. Hoy estoy terrible hoy. Bueno, y después tenemos el terrible, los pagos por alimentos y entierro del deudor. Es un crédito contra la masa también. ¿Pero qué quiere decir esto de los créditos contra la masa? Para empezar, Van a tener primera cosa preferencia, que les acabo de decir. Bueno, me encanta. Lo primero, si me enganchan con lo que estamos estudiando, esta gente, todos estos acreedores del artículo 91, que en realidad son acreedores, no son gente que tiene créditos, personas físicas o jurídicas que tienen créditos, todos estos acreedores no forman parte de la masa pasiva, ¿de acuerdo? A ellos no los voy a integrar en esa masa pasiva. Y por lo tanto, no verifican créditos. Porque yo les dije desde un primer lugar que formar la masa pasiva es igual a verificar créditos. En el esquemita pongo formación de masa pasiva igual verificación de créditos. Porque la formación de la masa pasiva se hace a través de un procedimiento que se llama verificación de créditos. También les estoy queriendo decir con esto del procedimiento de verificación de créditos que la verificación de créditos no es una sopa instantánea. Justamente es un procedimiento que empieza con el comunicado que hace el síndico o el interventor a los acreedores y termina con con la puesta de manifiesto de una lista que termina siendo el síndico o el interventor diciendo tales créditos han sido o no verificados, y ahora les voy a mostrar cómo se hace. O sea que transcurre todo un tiempo en ese proceso o procedimiento de verificación, pero no es instantáneo, ¿no? Y en ese procedimiento de verificación participan el acreedor que va a pedir la verificación de su crédito, participa el síndico o el interventor, que es el que presenta el informe y la lista de acreedores, y eventualmente, si hay una impugnación a esa lista de acreedores, eventualmente se puede formar un incidente y participará el juez dirimiendo la controversia. Porque el proceso concursal, lo que yo le llamo la madriguera de Alicia, es uno, ¿no? Hay una pieza principal. Y después hay un montón de ramificaciones que son los incidentes. Por ejemplo, un primer incidente que nos vamos a encontrar aquí, que la ley plantea como eventual y posible, es la impugnación a la lista de acreedores que hace el síndico o el interventor, en los casos en que los acreedores se vean agraviados por la calificación que dio el síndico en la verificación de créditos, por el monto, por el tipo de crédito, en fin, que no les haya gustado cómo salieron en esa lista de acreedores, o más aún, si fueron excluidos, ¿sí?
Pero ¿qué es la verificación de créditos? Un concepto de verificación de créditos. La verificación de créditos es como les acabo de decir, es un procedimiento que tiene por finalidad corroborar la legitimidad del crédito esgrimido por el acreedor y depurar la masa de acreedores. No se olviden que el síndico está en una etapa en que está como una especie de persona detrás de una caja. Está dispuesto a pagar. Entonces, antes de pagar, lo que tiene que hacer es verificar, corroborar la legitimidad del crédito, es decir, realmente corroborar que el crédito que Ismael dice tener sea realmente de él y sea un crédito, no solo que sea legítimo de Ismael, sino que además sea un crédito. Y en virtud de eso depurar la masa de acreedores, porque no se olviden que todos los acreedores tienen una gran expectativa en función de la cantidad de acreedores que hay. Hay muchos nenes para el mismo trompo. Así que la calificación, la lista de acreedores es observada no solo por los acreedores interesados, yo, Jorge, Walter, Daniela, sino incluso nosotros estamos interesados en que se eche a la mayor cantidad de gente. Cuanto más acreedores se eliminen, más queda para repartir. Entonces Profesora, ahí, sí, disculpe, Santi, eso es por la particularidad que en el proceso concursal se elimina aquella máxima del derecho romano prius in tempum, mejor en derecho o algo así. Queda en exactamente. toda una posición de igualdad, salvo ciertas excepciones establecidas en ley que le da prioridad a los acreedores. Ahí está, exactamente. Acá hay una comunidad de pérdidas. Todos los acreedores están, salvo en principio, ¿no? Salvo excepciones, que son los acreedores que tienen un privilegio, una preferencia, digamos, que tienen coronita. Todos los acreedores están de acuerdo en soportar una pérdida en función de la comunidad de acreedores, o sea, para que todos cobren todos un poco, siempre y cuando no alcance para pagarles a todos, porque podría ser suficiente el activo para pagarles a todos. Si así fuere, obviamente se pagará el 100% a todos, pero eso raramente es así. Entonces, eh, la verificación de créditos, como les digo, es un procedimiento que tiene por finalidad corroborar la legitimidad del crédito y depurar la lista de acreedores. Y depurar, perdón, la masa de acreedores, con la idea de poder compararla o contrastarla con la masa activa. Cuanto más pura está la masa pasiva y más pura está la masa activa, evidentemente más sano va a ser la liquidación de ese patrimonial de ese deudo. Saben que hasta el momento en que doctrinariamente se dice que los acreedores, hasta que no son verificados por el síndico o el interventor, se consideran acreedores meramente concursales, ¿sí? O sea, son acreedores concursales. Los anteriores a la declaración de concurso se dice que son meramente concursales. Y cuando el síndico o el interventor, después del procedimiento de corroboración, de legitimación del crédito y de depuración de la lista, cuando finalmente los verifica, Ahí, pasan a profe, ser pasa a ser acreedor concurrente. concurrentes. ¿Saben por qué? Porque está en condiciones de concurrir al concurso. Así que de mero concursal se pasa a concurrente, porque concurre al concurso, está en condiciones de concurrir al concurso. La verdad es que lo más importante y que yo quiero que ustedes aprendan, así como cosa absolutamente importante, es qué tiene por qué razones uno debería
sí o sí presentarse a denunciar o se dice también, estoy tratando de adelantarles conceptos, palabras teóricas porque se las van a encontrar en el material. Se dice que los acreedores cuando se presentan a la verificación de créditos, que nuestra ley le llama presentación, se dice insinuación del crédito, ¿sí? Nosotros en nuestra ley le llama presentación del crédito. ¿Por qué es necesario que ustedes recuerden la importancia de presentar a sus clientes en el concurso de acreedores? Porque primero, la persona que no se presenta a insinuar sus créditos no quiere decir que pierda el crédito, primera cosa, ¿no? Porque eso, si uno se pone a pensar, realmente sería una barbaridad, ¿no? No puede ser que el acreedor pierda su derecho de crédito por no presentarse al concurso. Pero de alguna manera el legislador tiene que sancionarlo por su falta de, digamos, de... ¿Me esperan un segundito, por favor? Bueno, perdón, disculpen. Les decía, lo primero que sucede es, o uno debería pensar cuál es la naturaleza jurídica del acto de insinuación del crédito. Es una carga, ¿sí? Bien, ¿qué pasa si no nos presentamos a verificar el crédito, a insinuar el crédito? Evidentemente no se pierde el crédito, pero la ley dispone que se ocurren una serie de efectos como consecuencia de la presentación tardía. Tampoco puede quedar esa presentación tardía sin consecuencias. Consecuencias hay. La primera es que hay una judicialización de la verificación. Ya la verificación no va a ser hecha, digamos que privadamente en el escritorio del síndico o del interventor, sino que va a ser hecha en el ámbito judicial. ¿Sí? O sea, no es que no se vaya a verificar el crédito, se va a verificar, pero en el ámbito del juzgado. Y eso significa, los efectos, cada vez que nosotros recurrimos al Poder Judicial, implica un procedimiento judicial. Y la ley de concursos en el artículo 250 les establece que el procedimiento es el de los incidentes. ¿Sí? La verdad es que es una gran complicación, porque es en ese procedimiento principal que es el concurso, los incidentes, algunos están previstos, otros van a aparecer sin que ustedes tengan mayor control sobre ellos, pero lo posible, cuanto menos incidentes, más fácil es el procedimiento. Bueno, si insinúan mal el crédito, van a tener obviamente un incidente, les guste o no, que es el de la insinuación tardía. Eso es la primera consecuencia, que lo van a tener que hacer judicialmente. Van a tener además una pérdida de pagos ya realizados, porque si ya se hicieron pagos porque hubo un convenio judicial o extrajudicial, evidentemente los perdieron. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solo acreedores con créditos verificados asisten a la Junta de Acreedores. Solo acreedores con créditos verificados votan en los convenios y solo acreedores con créditos verificados participan en la liquidación. Entonces, de ahí que es importante la verificación de créditos. Y si ustedes no verificaron créditos, no tienen derecho a nada de eso, lo tienen que hacer tardíamente, pero si ya se hicieron pagos, obviamente van a tomar el concurso en el estado en que se encuentra. Y que si ya se hicieron pagos, fueron, ¿sí? Esos pagos se perdieron. Y además, eso lo van a encontrar en el artículo 99, los acreedores hubieran sido o no notificados por el síndico o el interventor, que no se hubieran presentado a verificar sus créditos en el plazo establecido, deberán verificar los mismos judicialmente
y a su costa, perdiendo el derecho a percibir la participación que les hubiera correspondido con los pagos ya realizados. La ley no distingue, así que es en los pagos realizados en la etapa de convenios o en la etapa justamente de la liquidación. Y además tiene que pagar los costos de la verificación, como les acabo de decir en el artículo 99, que dice y a su costa, ¿no? Porque en realidad la verificación de créditos está exenta de gastos y de costos. Artículo 95, van a ver que no se paga nada. Eso es para promover la solicitud temporaria de la verificación de créditos, para estimular a los acreedores a que se presenten a solicitar sus créditos. Claro que si uno no cumple en tiempo con la solicitud, evidentemente al legislador se le acaba la paciencia y se las va a hacer cobrar a su costo. El monto sobre el cual se calculan los honorarios es sobre el monto de, no de lo específicamente verificado, sino de la masa pasiva. Y en general hay unos temas, ahí tienen los síndicos con los honorarios de las verificaciones tardías. No es mucho, es realmente poco. Sobre todo para acreedores grandes, como los bancos, básicamente no les es mayor problema, y en cambio para el síndico y el interventor es un verdadero problema las insinuaciones tardías. Son un verdadero quebradero de cabeza. Bueno, así que, chiquilines, concepto de verificación de créditos les quedó claro, ¿no? ¿Para qué hago la verificación de créditos? Y quiénes tienen que verificar créditos también, ¿no? O sea, todos los acreedores deben verificar créditos, menos los acreedores contra la masa, que son los del artículo 91. ¿Y por qué los del artículo 91 no tienen que verificar créditos? Porque su crédito no es Que no incluido son acreedores concursales. en el concurso. Bien, brillante, porque no forman la masa pasiva. Si no forman la masa pasiva, ¿a santo de qué yo les voy a santo de qué van a insinuar créditos? Si esta gente no forma la masa pasiva. Estos acreedores están en el medio, ¿no? Una vez declarado el proceso concursal, quedan en el medio, y a diferencia de los acreedores concursales, estos acreedores contra la masa, que son los generados después de la declaración de concurso y los generados en virtud del concurso, cobran en moneda entera, esto es todo, el 100% de lo que se les debe, y cobran del producido de la actividad del deudor, y cobran al momento del vencimiento de sus créditos. O sea, para ellos no hay concurso. De ahí que Jorge me haya dicho que tienen un privilegio. Es más, tienen algo así como un super privilegio, porque están hasta en mejores condiciones que un acreedor prendario o hipotecario. Porque con todo, el acreedor prendario o hipotecario, es verdad que cobra el 100% de su crédito. Es más, tiene de dónde cobrar, que es su bien hipotecado, su bien prendado, pero tiene que esperar a la liquidación hipotecaria o prendaria. O sea, no cobra ya. El acreedor privilegiado de primer orden, eso igual lo vamos a volver a ver en la liquidación, vamos a hablar de los pagos. Esa gente está muy bien posicionada también, tienen un privilegio, pero el orden de pagos preferentes, privilegiados de primero número, segundo número, ese orden que nosotros vamos a estudiar, eso funciona en la liquidación. Entonces no es ya. En el procedimiento concursal, los acreedores, el ya ya no funciona. Ellos ya saben que cuando se declara una persona en concurso, van a cobrar cuando se abra la etapa de liquidación
y empiece la distribución de pagos, cosa que es adelante en el tiempo. No, ya no están en condiciones de cobrar cuando al vencimiento sus créditos. Recuerden que uno de los efectos del autodeclaratorio de concurso sobre los créditos es que se suspenden las prescripciones, las caducidades, los intereses, y que queda todo detenido. Hasta que va a venir la resolución de liquidación. Recién ahí esta gente va a cobrar. Ahora, todas esas desgracias no les ocurren a los acreedores contra la masa. Los acreedores contra la masa, para ellos, el concurso es como si no existiera. ¿Por qué? Porque no se ven afectados por los efectos del autodeclaratorio de concurso. No forman la masa pasiva. ¿Tá? Así que esos no tienen que verificar créditos. Todos los demás, y es más, les digo más, tampoco tienen que verificar créditos los del artículo 100. Díganme quiénes son. Tengo acá anotado, tampoco los del artículo 100. ¿Quiénes son? Eh, En el artículo ¿Tiene dice que acreedores? los que ya Artículo tienen 100. una sentencia. Ahí está. Dice eso, dice, no requerirán verificación los créditos reconocidos por sentencias judiciales o laudos arbitrales. ¿Por qué les parece que los que ya tienen una sentencia o un laudo arbitral, ¿saben lo que es un laudo arbitral? Es cuando se hace, el proceso se hace por arbitraje y no por el Poder Judicial, por Ahí ejemplo. está. Es una sentencia de una justicia privada, digamos, ¿no? Es lo mismo en una especie de justicia privada. Y profe, en ese caso el crédito ya se verificó con la sentencia. Ya hubo un proceso que verificó que había un crédito que no se había pagado y que solo le faltaba en sí pagarlo, que fue justo Ahí cuando cayó. está. Digamos que si partimos de la base la verificación de créditos es un procedimiento tendente a corroborar la legitimidad del crédito del acreedor y a la depuración de la masa pasiva, digamos que si me presento yo con una sentencia, como dice la ley, un crédito reconocido por sentencia judicial o un laudo arbitral, evidentemente ya hubo un proceso judicial o un proceso arbitral que se tomó ese trabajo. Así que está todo bien. Por eso no tienen que verificar créditos. Jorge me quería decir algo, ¿no? Ahora, sin embargo, sigo leyendo, esta circunstancia no exonerará, disculpen, a su titular de la obligación de denunciar él mismo dentro del mismo plazo establecido legalmente para las solicitudes de verificación con iguales efectos que los establecidos para el caso de la falta de bla, 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 bla. Lo tengo que denunciar igual, porque el síndico lo tiene que tener presente, porque tiene que hacer una previsión económica, porque no quiere decir que esta gente no le altere sus numeritos. O sea que no los verifica, pero los tiene que tener presente, no quiere decir que no tengan que denunciarse. ¿Sí? O sea que tiene que hacer el acto de presentación. De denuncia. Acostúmbrense a usar los mismos términos de la ley. Si ustedes van a ser un acreedor con una sentencia, como dice acá, un crédito reconocido por sentencia judicial, voy a poner suma, denuncio mi crédito reconocido por sentencia judicial. ¿Sí? Usen exactamente las mismas palabras del legislador. Así que todos excepto artículo 91, artículo 100 y los otros que no tenemos que poner en la masa pasiva son los del artículo 88, mal llamados acreedores reivindicantes, porque ni siquiera son acreedores los llamados reivindicantes. ¿Se acuerdan que Daniela les habló de esas personas que han dejado cosas, bienes en manos del deudor, por ejemplo? Y el síndico en definitiva sabe que no son del deudor y esas personas se presentan ante el juzgado a reclamar cosas que son de ellos. Entonces, evidentemente, no son acreedores porque esas cosas no es que les deba, pero lo que pasa es que quieren
quieren sacar cosas de la masa y los trata la ley en todo caso como acreedores. Vean el artículo 88 y allí los van a encontrar. Esos tampoco los puedo poner. Los bienes y derechos que en el momento de la declaración del concurso se encuentren en posesión del deudor, pero sea de propiedad ajena, se entregarán a sus titulares previa resolución del juez del concurso con informe favorable del síndico o del interventor. ¿Ah? Así que esos tampoco los voy a incluir en la masa, y ahí sí la voy a tener depurada. Y después de mi proceso de depuración, ¿quiénes me van a quedar? Me van a quedar los del artículo 109, 110. ¿Quiénes son? A ver, vamos a mirar. 109. ¿Quiénes están en el 109? Los acreedores hipotecarios, prendarios y después Muy los bien. que... Bueno, que verán que tienen que verificar su crédito igual. ¿Sí? O sea, esta gente, a pesar de que ellos ejecutan el crédito en un bien específico que tienen para ello, y que digamos que en cierto modo el concurso medio les resulta sin sentido, de todas maneras tienen que verificar sus créditos. ¿Sí? Primer punto muy importante. Y de hecho es muy importante que lo verifiquen porque a veces quedan saldos. Entonces, por la parte que no se verificó, tienen un crédito común. Por la parte digamos, cubierta por la hipoteca o la prenda, disculpen, tienen un crédito común, pero si no lo verificaron, lo pierden. ¿Sí? Privilegiados especiales del artículo 109. Y también los del 110, que son, ¿cómo se llama? Los privilegiados general. Miren quiénes son. créditos laborales. Los del primer orden. Vean que los acreedores están en el privilegio general numerados 1, 2 y 3. ¿Sí? Bueno, eso quiere decir que los privilegios generales a su vez tienen números. Este mismo orden es el que se sigue para pagarles. Dentro de cada número, a su vez, hay también varios acreedores. Y dentro de cada número se paga a prorrata. Luego lo vamos a ver cuando estudiemos liquidación y pago. Por ejemplo, si hubieran más de un acreedor laboral. ¿Sí? Tengo una duda, profe. Sí. Perdón, la retrotraigo dos artículos atrás que había hablado. La gente del artículo 100, que no tienen por qué verificar los créditos, esa gente, si yo mal no recuerdo por lo que habíamos hablado hace un par de clases, igualmente sufren efectos del concurso, ¿no? Porque habíamos dicho que todas aquellas sentencias se quedaban como en un stand-by, ¿no? Las ejecuciones de las sentencias. No, o sea, no porque estos ya tienen un crédito reconocido por sentencia judicial. La moratoria provisional lo que afecta es al inicio de nuevos juicios y suspende los existentes. Pero esto es, ya el juicio está terminado, tenemos la sentencia reconocida, el crédito reconocido. Sería premio, o sea, de ejecución. Ahí está, exacto. Ahora, por eso yo insistía la clase pasada, cuando hicimos el taller con Josefina y Bonaparte, que lo que dice acá es créditos reconocidos por sentencias judiciales. Esto es muy importante. Lo que tiene que traer Jorge es una sentencia que reconozca un crédito. Si Jorge me trae una sentencia decretando un embargo, el síndico lo va a considerar verificado, ya verificado y ya lo procede a pagar, porque los del artículo 100 no quiere decir que no los vaya a pagar, los va a pagar. ¿Qué quiere decir el 100? Que no tiene por qué verificarlos. Van derechito a ser pagados. ¿Se entiende?
Ahora, si vienen con una sentencia judicial que no contiene un crédito reconocido por sentencia, supongan, tienen una sentencia que dice: condeno a Jorge a pagar a Lucero los daños y perjuicios que le ha causado. Eso me lo he encontrado. Y esa es la sentencia firme. Yo soy el síndico. ¿Lo considero, lo verifico o no? Perdón, ¿lo eximo de verificación o no? ¿Qué le digo a ese acreedor? Pero, ¿por qué lo eximiría de verificación? No entiendo. Por eso, yo presento una sentencia que dice, Pero no es un donde el juez, crédito de tono comercial, es más, ojo, no no sé, dice que no sea dice. comercial, dice que el síndico no tiene que verificar créditos reconocidos por sentencias judiciales o laudos arbitrales. No dice que sean civiles o comerciales, dice créditos. O sea que cuando dice créditos quiere decir que debe haber una relación de acreedor-deudor que explique el crédito. Y dice que ese crédito tiene que estar reconocido por una sentencia judicial o un laudo arbitral. Yo lo que les digo es que yo presento una sentencia donde un juez declara que alguien me ha causado daños por, por, No, profe. por $5.000. Jorge No. es mi síndico. ¿Qué hace Jorge? Para mí no entra dentro de la excepción del 100, porque es una Ahí sentencia de conocimiento, o sea, del proceso de conocimiento decretó la sentencia. Ahora, no pasó por la vía de premio y la ejecución del mismo. muy bien, muy bien, muy bien, exacto. O sea, hay una sentencia declarativa de los daños, donde se me reconoce, en definitiva, que se me causaron daños. Yo lo que tendría que hacer es pasar a la vía de liquidación de los daños. Y eso es lo que me va a decir Jorge, en definitiva, ¿no? Proceda a la liquidación de los daños por la vía pertinente. Porque si yo le pido a Jorge que me verifique esa sentencia, ¿en qué estoy transformando a Jorge, que es un síndico, un abogado cualquiera? No sé. En juez, Pues, exacto, en juez. Ahí están viendo el problema. Muy bien, exactamente. Saben que el síndico y el interventor es como una persona atrás de una caja. Es el momento maravilloso en que va cualquiera con un papel cualquiera a pedirle plata, sin control de nadie, porque yo hasta ahora no les nombré al juez. No es el juez el que autoriza los pagos acá, es el interventor o el juez o el síndico. Entonces, pero claro, para eso existe el procedimiento de la verificación de créditos, porque tenemos que de nuevo corroborar la legitimación del crédito y del acreedor. No puede venir cualquiera con un papelito cualquiera y decirle a la síndico Daniela Flores, págueme. No puede. Entonces, yo vengo con una sentencia de un juez, lo que dice la ley es que solo puedo eximirlo de la carga de verificar al que venga con una sentencia de crédito reconocido. Si yo tengo un juez que dice: condene a Virginia Abado a pagar a Jorge Rocco la suma de tantos pesos, y eso está en autoridad de cosa juzgada, ahí, bárbaro, ya está, porque si lo dice un juez yo no lo voy a andar verificando nada, ya está pronto, está reconocidísimo, lo mismo si es un laudo arbitral. Ahora, si dice: declaro que Virginia Abado le ha causado daños y perjuicios a Jorge Rocco por $5.000, eso es otra cosa. Ha pasado con accidentes automovilísticos. Entonces vienen directamente, pero hasta sin juicio. Vienen con las facturas de los choques, pretendiendo que el síndico pague los arreglos del auto, ¿no? Y uno se los queda mirando diciendo:
¿qué quiere que yo le voy a pagar? ¿Cómo le voy a pagar? Si yo no sé ni quién es usted. Profesora, no son Sí. títulos ejecutivos. Claro, pero la ley La tampoco factura no exige es que un sean título títulos ejecutivo. ejecutivos, porque ahora vamos a hablar, o en la segunda parte de la clase vamos a ver qué tipo de papeles, mira, no deben ser solo títulos ejecutivos, pero van bien rumbeados, porque de alguna manera el síndico tiene que corroborar que esos créditos existan. Entonces tenemos que Me ver refiero, el título, ver el la una, origen del título y demás. Está muy bien. Pero acá los puse, por ejemplo, en una situación que es bastante, para que vean en qué se pretende transformar al síndico o al interventor. No lo podemos transformar en un juez que decida si debe pagarse o no determinada cosa a otra persona. Así que, incluidas en la formación de la masa pasiva tenemos, o sea, ¿quiénes verifican créditos? Todos. Eh, los privilegiados especiales, esto es los prendarios y los hipotecarios, los generales, todos los del artículo 110, los acreedores con créditos sujetos a condición y los acreedores con créditos litigiosos, artículo 103, también, los acreedores subordinados, que es una categoría que está en el artículo 111 y 112, luego los vamos a estudiar bien, estos acreedores, sobre todo cuando estudiemos los pagos. Y los acreedores quirografarios o comunes, que son todos los que no son los demás. ¿Está? Todos ellos tienen que verificar créditos, necesariamente. ¿Qué pasa si no verifican créditos? Lo que ya les dije, no pierden el crédito. Lo que sucede es que como es una carga, se van a ver perjudicados básicamente en que van a tener que proceder a hacerlo judicialmente. Esto es, en el ámbito judicial, pierden evidentemente, si se hicieron pagos, los perdieron. Todo lo que les acabo de decir en el artículo, creo que 99. ¿Sí? Bien. Vamos a ver, vamos a ver yo acá quiero ponerlos en las dos situaciones en las que pueden estar. Lo voy a hacer cronológicamente y me voy a esforzar más en lo que yo creo que más van a hacer ustedes, que es presentar un crédito en el concurso, que sin duda es lo que van a hacer más. El proceso de verificación de créditos empieza en el artículo 93 con la comunicación a los acreedores. Hagan una liñita de tiempo en el cuaderno y pongan un primer punto, artículo 93, comunicación a los acreedores. Dice este artículo, dentro de los 15 días siguientes a su designación, el síndico o el interventor notificará por carta u otro medio fehaciente a los acreedores cuya identidad conste en la contabilidad y documentos del deudor o que resulten conocidos de alguna u otra forma, la declaración de concurso, la sede ante la cual se tramita el nombre del síndico o interventor y la fecha fijada para la junta de acreedores. Igual comunicación será remitida a quienes conste que sean codeudores, fiadores o avalistas del deudor. Todo ello es sin perjuicio de la derivada de la publicación de la sentencia de declaración de concurso del artículo 21. Así que todo empieza con la comunicación de acreedores, artículo 93, que se debe hacer en un momento dado, que es como máximo dentro del plazo de 15 días hábiles a contar desde la designación del síndico o del interventor, que es en realidad, lo designan en el auto declaratorio de concurso. O sea que volvemos a nuestro momento inicial, el primer mojón de nuestra línea cronológica es el auto declaratorio de concurso, entran a correr estos 15 días para comunicar a los acreedores. Así que a ustedes los nombran síndicos o interventores y a partir de ese día
se empiezan a correr los 15 días para la comunicación del artículo 93, sin perjuicio de la comunicación que hace el juez que publica la declaración de concurso, así que en definitiva los acreedores están avisados por 2 vías de la declaración de concurso, por el juez y por ustedes. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, ahí empieza el procedimiento de verificación. Y les tienen que avisar en la comunicación. Tienen que hacer lo que la ley les dice y nada más. Es lo que la ley quiere y nada más. La ley les dice que les tienen que decir al acreedor en la comunicación, les tienen que avisar que fulanito cayó en concurso, que el concurso está en tal sede, que ustedes son fulanos y han sido designados síndicos o interventores, y que la junta de acreedores ha sido fijada para tal fecha. Todo eso sale del auto declaratorio de concurso, que obviamente lo tienen porque ahí han sido designados ustedes. Así que solamente no le tienen que decir qué pasa si no se presentan. En su momento discutíamos, ¿no sería bueno avisarle al cristiano que si no se presenta le viene la carga de la insinuación tardía, que va a tener que pagar? ¿Qué tal si somos buenos y les damos una clase de derecho concursal y bla, 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 ¿no? Porque estuvimos hablando al principio de qué tal si le advertimos que se le viene la noche, que pierde los pagos, que los convenios. Estuvimos hablando de todas esas cosas. La verdad es que la ley dice que solamente hay que decir esto. Algunos decían, no ha habido en Giles, en fin. Entonces, todas esas cosas se discutieron. La verdad es que lo que dice la ley es esto. No dice que haya que advertirlo. Los síndicos, en realidad, cada cual hace una cosa distinta. La ley pide esto. ¿Quiénes? Acreedores y vean, codeudores, fiadores y avalistas también. No nos olvidemos de ellos. Todos deben recibir esta comunicación, todos los acreedores que acabamos de ver. Y como ya les digo, es hacerles entender a los acreedores que empieza la etapa del concurso y la etapa de la verificación de créditos, y que en definitiva eso quiere decir que entran en la madriguera de Alicia. Es advertirles eso, advertirles, se acabó el mundo en el que ustedes hacen lo que quieren. A partir de ahora ya no van a poder cobrar moneda entera y cuando ustedes quieran, porque lamentablemente nos hemos metido en la madriguera con el conejo y estamos en esto con unas reglas estrafalarias. Esa es la función de la comunicación, ¿no? Es una advertencia, en definitiva. Luego que el señor recibe la comunicación, el artículo 94 les dice, los acreedores deberán presentarse a verificar sus créditos. Ven que llama presentación a verificar sus créditos dentro del plazo de 60 días contados desde la fecha de declaración judicial del concurso. O sea que a partir de la declaración del concurso se cuentan los 60 días para que el señor acreedor se presente a verificar su crédito. ¿Sí? O sea, no desde que terminan los 15 días, sino desde que se declaró el concurso. Ahí corre este plazo de 60 días para la insinuación de los créditos. Ahí pasan los acreedores, evidentemente están insinuando los créditos, y la ley la verdad es que no establece formalidades, ¿sí? Es un escrito que no establece formalidades, tampoco les pide gran cosa, pero presten atención que el artículo es el 95, les dice cómo se tienen que presentar. Primero dice que se tiene que presentar al síndico o al interventor. Y dirigido al síndico o al interventor dice y presentarse en el juzgado. Entonces, debe decir señor síndico o señor interventor y no va dirigido al juez, porque el juez no pincha ni corta en esto. Esto, si ustedes se equivocan, en realidad uno puede decir, qué
bueno, me equivoqué, es un error menor. La verdad es que no es un error menor. Si ustedes ponen señor juez, ¡pua! Entra, no sé si vieron Brasil la película, pero entra como en una especie de mundo, de mundo en el que el escrito se metió en una madriguera, ya no es la madriguera Alicia, es la super madriguera de la super madriguera, se perdió ahí y no lo encuentran más. Porque todo lo que entra al juez, entra al juez. O sea, las cosas para sacarlas del juez, a su vez hay que presentar escritos para sacarlas del juez. No es voy hasta el despacho González, abro la puerta y le saco las cosas del escritorio, ¿no? Entonces, no se pueden equivocar, porque el escrito se pierde. El escrito se presenta al síndico o al interventor. El plazo, 60 días contados desde la fecha de declaración del concurso, y tiene que tener un contenido muy explícito que está en el artículo 94, que es tal cual lo que tienen que poner. La fecha del crédito, la causa, el monto, el vencimiento y la calificación que ustedes consideran que tiene el crédito. La fecha en que se originó el crédito, en que se genera el crédito, ¿sí? La causa quiere decir el origen, en razón de qué tienen ese crédito. Le tienen que explicar al síndico por qué lo tienen, por qué son acreedores y son ustedes titulares de ese crédito. El monto, la cantidad, cuándo vence, y si ustedes entienden que son quirografarios privilegiados, privilegiados generales o privilegiados especiales o subordinados. Más nada. No, pero ustedes tienen que calificarse. Tienen que ¿El síndico solicitar puede una cambiar calificación. esa El calificación? síndico después va a ver si está de acuerdo con ustedes o no en la calificación. Puede decirles, no, usted se está calificando mal, o inclusive puede calificarlos bien y mejor, decir, no, mire, usted cree que es un acreedor subordinado, pero no, es un acreedor quirografario, y los coloca mejor, ¿no? Sobre esto, vale la pena hablar de la causa, sobre todo en materia de títulos valores. Al principio, cuando se empezó a trabajar con la ley, era común que cuando se presentaban a verificar créditos, lo primero que hacían era presentar el título valor y ponían la fecha, el monto, el vencimiento, la calificación, ponían quirografario, por ejemplo, que es el común, ¿no? el acreedor común, y en causa decían, no tenemos que establecer la causa porque los títulos valores de contenido dinerario como el cheque gozan del atributo de la abstracción. Entonces me veo aliviado de denunciar la causa. Esto es el motivo por el cual fueron librados. Pero claro, eso hace que yo en definitiva no pueda saber en razón de qué las personas tenían los títulos valores. Yo sé, ustedes también saben, que los cheques, por ejemplo, no pueden servir como garantía de obligaciones preexistentes. Y la mayor parte de los acreedores que se presentaba a verificar créditos eran prestamistas, que presentaban los cheques como en realidad los tenían no por una compraventa, sino por un préstamo, y el cheque lo que hacía era garantizar el cumplimiento del préstamo. Pero claro, no me lo podían decir, porque si me lo dicen están confesando un delito. El deudor tampoco lo podía decir, porque si me lo dice también tenía el problema del delito, ¿no? Después rápidamente dejaron de hacerlo, apenas se dieron cuenta del asunto, pero eso derivó en razonar a ver si la causa de los títulos valores y la abstracción es un argumento sostenible acá en títulos en el proceso concursal. Y la verdad es que después pudimos estudiar mejor el asunto, y hay un autor argentino que se llama Mafia, creo que es argentino, no me acuerdo, que nos lleva al origen de las cosas y nos explica que en definitiva la abstracción es un atributo que mejora la ejecución del título valor de contenido dinerario en justamente lo que es la ejecución cambiaria, pero solamente es un atributo para la ejecución, porque siempre dijimos que uno no firma títulos valores porque esté firmando un autógrafo, uno firma los títulos valores por algo, los firma porque hay una relación fundamental subyacente que explica por qué yo firmo un título.
por qué libro un cheque. Lo libro porque estoy comprando algo. Ahora, claro, no hago mención en el cheque a la relación fundamental, porque para la ejecución del cheque es mejor, la ley me dice, no haga menciones a las defensas de la relación fundamental porque no las puede oponer. Entonces, hoy está asentado en la jurisprudencia y en la doctrina que cuando hablamos de causa, no tenemos que vernos constreñidos en materia de títulos valores, y aún con un título valor, aún cuando presentamos un cheque, tenemos que decir por qué tenemos el cheque. Porque una cosa es la ejecución cambiaria del cheque y otra cosa es la verificación del cheque como crédito. Yo ahí estoy presentando el cheque, que quiero cobrar el cheque, que no lo pude cobrar en su momento y lo presento al síndico para cobrarlo, y le tengo que explicar, yo este cheque lo recibí como pago de una mercadería que le compré al deudor, mercadería que nunca me entregó, por ejemplo. O Sí. sea, y había que respetar aquello del efecto del pago, o sea, en pago o como pago o no importa. No, en realidad todo lo que nosotros, el título valor en el proceso concursal pierde su valor como derecho incorporado a un documento y se transforma en un documento probatorio. Pero yo le tengo que demostrar al síndico por qué tengo el título valor. Pues le tengo que explicar por qué tengo el cheque. No me pueden decir, yo no, como nos decían al principio, no tengo por qué explicarle a usted, síndico Rocco, por qué tengo el cheque, porque los títulos valores son abstractos. No, a ver, yo quiero saber por qué lo tiene usted. Sí. Que en este caso, lo que pasa es que en este caso, este dato, que en el juicio ejecutivo cambiario era intrascendente por el tema de la abstracción, es trascendente para saber dentro de qué categoría incluyo a los acreedores. Bueno, sí, en este probablemente sean quirografarios, porque no, no, si fuera una prestario o hipotecario ya lo sabría, No, pero, tendría una prenda. claro, pero yo le puedo dar un título valor por una, se me ocurre, por una deuda laboral, por ejemplo, y ahí está dentro de otra categoría. Se me ocurre que puede. Título valor por una deuda laboral. Sí, yo qué sé, se me ocurre. Yo digo, digo, yo intento Usted es un justificar, acreedor laboral. no, pero yo intento justificar por qué en este caso Ah, ya sí es entendí. A usted el la deudor relación le causal, pagó una deuda laboral con un vale. por ejemplo. Ah, bien, y bueno, por ejemplo, entonces ahí tendría que presentarse y decir, yo soy trabajadora, claro que lo que pasa es que yo síndico, usted me dice eso y yo le voy a decir, pero la relación de trabajo no me surge del vale. Me Ah, tendría que usted demostrar de otro lado cómo hago yo para corroborar que usted es trabajadora. Me tiene que demostrar, me sí, sí, tiene que sí. acompañar la planilla probablemente yo tenga esas cosas, ¿no? Porque vieron que el síndico tiene la actividad, la está llevando adelante, por ejemplo, va a tener la planilla de trabajo, de trabajadores, y sí, si la tengo ahí y a mí me surge de la contabilidad que le debe el deudor tanta plata y aparece un vale a su nombre con el equivalente, ahí yo ya me puedo explicar por qué Romina tiene ese vale, por ejemplo. Acá la verificación de créditos no se trata de echar a nadie ni de agregar a nadie, sino que se trata de corroborar la legitimidad de los créditos que se me presentan a cobrar. ¿Sí? Entonces, no tenemos mayor drama con esto. Entonces, cuando ustedes presentan a un acreedor a cobrar, tienen que ponerse en el lugar del síndico y hacerlo de manera tal que el síndico entienda quién es el cliente de ustedes, cuál es el crédito y cuál es el origen del crédito. Y presentarle todo muy clarito para que el hombre lo incluya en su listita. Nada más. Eso es lo único que tienen que hacer. Que ahora les voy a
mostrar justamente cosas que tienen que ver con esto. Chiquilines, vamos a tomarnos un cafecito y seguimos enseguida, ¿está? Bueno, chicos, seguimos. A ver. ¿Dónde nos quedamos? Artículo 95. 95, la presentación. Muy bien. Bueno, muy bien. Bueno, una vez que se presenta el acreedor, corre este plazo de 60 días. Cuando termina el plazo de 60 días, empieza a correr un plazo que está en el 101, de 30 días, para que el síndico o el interventor, dependiendo del caso, como siempre, ¿no?, prepare la lista de acreedores. Entonces, como ven, la verificación de créditos empezó con la comunicación a los acreedores. Luego se presentaron los acreedores a insinuar sus créditos. Ahora el síndico y el interventor preparan la lista de acreedores, artículo 101, que lo hacen dentro de los 30 días siguientes a contar de la terminación del plazo para solicitar la verificación de créditos. ¿De acuerdo? O sea que teníamos, son en total 90 días. Si lo mira el síndico o el interventor, son 90 días contados desde la declaración de concurso. ¿Se dan cuenta? 60 más 30. Esa es una fecha importante para el síndico y para el interventor. Es el plazo, lo que le llamamos el término del informe. Término es el último día hábil en que los abogados hacemos las cosas. El último día del plazo se llama término. Entonces, en nuestra liñita, en el día 90 es el término del informe del síndico de la preparación de la lista de acreedores. Artículo 101. En este artículo 101, lo que dice la ley, este artículo 101, dice que en realidad preparar la lista de acreedores con el siguiente contenido, y hay dos numerales. En el numeral 1 dice la nómina de los acreedores que forman la masa pasiva, hayan solicitado o no la verificación de sus créditos, ordenados por orden alfabético, indicando respecto de cada crédito la fecha, causa, cuantía, vencimiento, garantías personales o reales y calificación jurídica, distinguiendo la parte correspondiente al principal y a los intereses. O sea, el monto principal y los intereses, ¿no? Esa es en una primera nómina. Y dos, dice en otra nómina, la nómina de acreedores excluidos, indicando las razones de la exclusión de cada uno de ellos. ¿Está? La verdad es que este artículo da mucho para ver, porque para empezar, lista y nómina quiere decir lo mismo. Así que es una lista con dos listas. La verdad es que esto ha sido interpretado de la siguiente manera. Lo que hay que hacer es un escrito en donde el interventor o el síndico ponen un 1 y un 2. Eso queda clarísimo. En el 1 le llama nómina de acreedores que forman la masa pasiva y el 2 le llama nómina de acreedores excluidos. Y hay que seguir tal cual lo que dice la ley, ¿no? Sin darle tanta vuelta. Entre la nómina de los acreedores que forman la masa pasiva,
lo único que hay que tener en cuenta es que primero hay que ordenarlos alfabéticamente, no se sabe a santo de qué, porque el orden alfabético no sirve para nada. Pero bueno, no sé, les gustó el orden alfabético. Y luego lo que sí hay que cumplir es poner la fecha, que es la función de la obligación, otra vez la causa, el origen del crédito, el monto, el vencimiento, la existencia de garantías y la calificación de cada uno de los créditos. Y cada crédito hay que poner lo que es intereses y lo que es capital. Otra vez lo mismo respecto de la causa, pero ahora es mirado el crédito desde la visión del síndico. El síndico ya recibió el crédito, la insinuación del acreedor, y ahora lo que va a hacer es verificarlo. Voy a verificar a ver si lo que este hombre me dice está bien, ¿no? Va a hacer el examen y lo va a calificar, le va a hacer todo el procedimiento va a mirar todo y va a hacer, en definitiva, un cuadrito con cada uno. Y la nómina de acreedores excluidos tiene que hacer un punto 2 en su escrito, que ahora les voy a mostrar, poniendo por qué los excluye, básicamente, integrada con los acreedores que han sido excluidos y diciendo por qué los excluye. ¿Sí? Ahora, la ley no dice quiénes son excluidos. ¿Quiénes excluye el síndico? Evidentemente aquellos que no han podido probarle al síndico ser legítimos acreedores, ¿sí? Aquellos cuya existencia y legitimidad no surge de forma fehaciente de los libros y de la documentación que tiene el síndico o el interventor a la vista y que ni han insinuado sus créditos o no han sido verificados. No se olviden esta imagen del interventor o del síndico detrás de una caja haciendo pagos. ¿A quién excluye? Al que no le presenta documentación que el síndico pueda reconocer fehaciencia, y a los que además no encuentran los libros ni en la documentación del deudor y que entonces no puede explicar la razón por la cual le tiene que pagar. A esa gente es la que tiene que excluir. Y luego que tiene esa lista preparada, lo que hace es, según el artículo 90 ¿dónde estaba? 99, es ponerla de manifiesto, 101, ponerla de manifiesto en el juzgado a disposición de los acreedores. Esta puesta de manifiesto, además, vean el artículo 104, abre un término de 15 días contados desde la puesta de manifiesto y desde la recepción de una comunicación de verificación que se prevé en este artículo 104 para que justamente los acreedores impugnen esta lista de acreedores. O sea que la lista de acreedores lo que hace el síndico es ponerla de manifiesto durante, ¿cuántos días dijimos? Ya me olvidé. 15 días. Artículo 101. Y además hay que hacer una comunicación que la ley no dice ni por cuánto tiempo ni cómo. Ustedes tienen que hacer una comunicación a los acreedores fácilmente, diciéndoles cuál fue el resultado de su verificación, si quedaron incluidos o excluidos, porque se entiende que a partir de ese momento les habilitan el término que tienen ellos para impugnar la lista de acreedores. Ahí se abre un término para la impugnación, que es un incidente que se abre justamente a los efectos de pelearse con el síndico o el interventor respecto a la calificación, al monto, al vencimiento, a lo que sea que el síndico haya considerado respecto de la exclusión del crédito. Voy a compartir con ustedes alguna cosa para ver si los puedo ayudar un poquito a comprender esto. Sí. Una pregunta. Hubo algo que no entendí en el artículo 104.
Usted ve que en el artículo dice, dentro del plazo de 15 días contado de la puesta en manifiesto de la lista de acreedores o de la recepción de comunicación, verificación o rechazo de los créditos. Esa, o sea, es, estando existente, puesta de manifiesta la lista, o si la lista no fue puesta de manifiesto, la recepción de la comunicación de verificación. Sí, porque el síndico y el rechazo. interventor tienen que, además de poner de manifiesto, comunicar, que la ley no dice ni por cuánto tiempo, ni cómo, a cada acreedor si fue incluido o excluido de la lista en la lista de acreedores. Así que es uno u otro. Digo, no tiene que ser Exactamente, en conjunto. exactamente. Muy bien. Gracias por la pregunta, Santiago. Miren, yo les voy a mostrar algunas cositas para ver si pueden verlo conmigo. No, estoy mirando mal. Pero, ¿por qué no puedo compartir pantalla? Ah, sí, ya encontré. Ya encontré. Ay, no, me equivoqué. Ya. A ver. A ver. En base cosas, nombres de cosas. Les voy a mostrar primero un escrito en donde ustedes, para que vean cómo se pide una verificación. O sea, asumiendo que sean ustedes, ¿no?, los acreedores, que esto sí es algo que van a hacer. O sea, pónganse en la situación de que son ustedes los abogados de un acreedor, de alguien que fue declarado en concurso. ¿Me entienden? Entonces están en el artículo 95. Este es un escrito de insinuación de créditos o de verificación de créditos. ¿Sí? Entonces pongo, sigo, ya esto lo saben hacer, suma, solicita verificación de créditos. ¿Cómo decía el artículo 95? Vayan chequeando conmigo a ver cómo está. ¿A quién lo tengo que dirigir? El síndico interventor. Ahí está. Y acá el síndico es O al APU. interventor. Ahí está, vean, está dirigido a APU, Asociación de Peritos Contadores del Uruguay, que es una asociación de peritos especializados en estas cosas. Es una persona jurídica. Podría decir, señor contador Jorge Rocco, señor doctor Santiago Piris, ¿sí? Están todas. Acá está pero tengo uno, lo quise traer en especial para que vean acá que está Carlos, que es síndico de una sociedad anónima. Después constituye domicilio, todo esto ya lo saben. Vean que comparece
cuando ya se abrió expediente, ponemos comparezco en los autos caratulados, y cuando se trata de un concurso se denuncia así, ¿no? Rega, Sociedad Anónima y otros, por ejemplo, concurso, ley, verificación de créditos, que es la pieza, porque la pieza principal es concurso, ley, y después, aclaro, verificación de créditos, que es la partecita específica donde yo voy a pedir que me pongan este escrito. A la señora interventora digo que en tiempo y forma, porque estoy sujeta a tiempo, ¿sí?, y a formalidades, vengo a solicitar a la interventora la verificación del crédito de Polonia, Sociedad Anónima, en los términos que pongo a continuación. ¿Por qué? Yo elegí este que es especialmente, no es complejo, pero quería que vieran algo. Acá López es un síndico que está compareciendo en otro concurso, porque me interesaba que vieran al síndico como sustituto procesal del deudor. Por aquello que ya sabemos, que yo les insistí muchas veces, que el síndico no representa al deudor, salvo raras excepciones, en que actúa alguna vez como su representante, pero la verdad es que si no lo representa, ¿no? Actúa por derecho propio el síndico, con las facultades que la ley le confiere, en esas facultades de autorizar y de autorizar y controlar para el interventor, facultades de administración por derecho propio, siempre por derecho propio. O sea que no es un representante del deudor. ¿Eso lo entienden? ¿Lo tienen claro? Sí, sí. Ok, entonces, pero después, entonces, la otra cara del síndico es que es su sustituto procesal. Entonces, por ejemplo, acá el síndico está compareciendo en otro juicio, casualmente, en un concurso, a verificar un crédito. Entonces, Carlos, que es el síndico, se presenta en el concurso de Rega a verificar el crédito. Por eso se los quería mostrar. Y se presenta él como síndico, que en realidad es un acreedor. Claro, Rega no hace nada, porque está, Polonio no hace nada porque está concursado, ¿no? Entonces lo tiene que hacer Carlos por él. Entonces primero explica, ¿no? En el primer punto, le explica por qué yo, síndico de una sociedad anónima, comparezco acá. Y bueno, comparezco porque, y le hace la explicación de que el síndico sustituye al deudor, en este caso Polonia, en todos los procedimientos jurisdiccionales en que éste sea parte. ¿Por qué hace esto, Carlos? Porque acá se está presentando en le está explicando justamente de dónde sale, ¿no? Son muy explicativos los escritos, conviene hacerlos muy, muy claros. En el 2 ya empezamos justamente, vamos al crédito, ¿no? Existencia de un crédito a favor de Polonia S.A. De acuerdo con la documentación que obra en vuestro poder, y estamos presentando junto con este escrito, Polonia es acreedora de Rega por la suma de tantos pesos. La causa del crédito es la impresión durante varios meses del diario La Cucaracha y suplementos. ¿Ven? Ahí está la razón por la cual yo tengo en mi poder el título que dice que soy acreedora. Que como no se cancelaron la totalidad de las facturas, entonces acá voy a lo que decía, Romina. ¿Qué títulos presento yo como probatorios de mi crédito? Puedo tener títulos ejecutivos, que en realidad que sean títulos ejecutivos, recuerden que acá, como ya estamos en la madriguera de Alicia, lo que sean títulos ejecutivos a mí ya no me importa, ya no tienen efecto. Puedo tener cheques, vales, ¿sí? Puedo tener facturas conformadas. No van a ser mejores que un documento privado por conseguir la ejecución más rápido, porque acá yo ya entré en la madriguera y eso ya me quedó por obra de la moratoria provisional desbaratado. Pero sí que me van a servir de prueba del crédito.
claro, si yo tengo factura y además tengo un contrato, si tengo una factura conformada, tengo un contrato que explica el libramiento de la factura, un contrato de compra-venta que explica la factura. ¿Qué más quiere el síndico para convencerse de que yo soy acreedora? ¿No? Tengo todo muy claro. Entonces acá, por ejemplo, tiene las facturas que están conformadas, dice el síndico, dice el acreedor, que las tiene conformadas, esto es con un sello y una firma que dice conforme, estoy conforme, firma, y además las tienes contabilizadas, esto es, incorporadas a su contabilidad, suscrito por funcionarios del deudor, explica todo, ¿no? Y le explica incluso que las originales, que lo que tiene es creo que tiene copias autenticadas, porque las originales incluso están en un incidente de calificación, que la documentación fue presentada por un doctor Carlos Busto, que es inclusive acreedor, letrado y representante de la deudora, y bla, bla, bla. Por todo lo expuesto al señor interventor solicito, y los mismos términos de la ley. Se verifica el crédito de Polo por la suma de tanto, incluyéndosele en la nómina de acreedores que integran la masa pasiva. Se califica el crédito insinuado como quirografario. Y nada más. ¿Está? Profe, Sí. podemos ver, creo que era en la primera página, en el exordio, me parece, que decía las fechas desde que se declaró el concurso. A ver, ahí. Se declaró el 16 de agosto el concurso necesario y por sentencia el 15 de mayo del 2018 se liquida la masa activa. Uh-huh. ¿Ah? Bien, gracias. Pero ven que es cortito, ¿no? Cortito y clarito. Ahora les voy a mostrar, estamos bien de tiempo, les voy a mostrar para que vean por arriba. Ahora sí, nos ponemos en el lugar de un síndico, ¿no? Y vamos a suponer que vamos a preparar la lista de acreedores. Ok. Entonces, vamos a buscar un escrito con una lista de acreedores. Sí. Ah, no ven nada. Ahora ven qué pasa. Ahí. Bueno, miren el trabajo que da. Tiene muchos acreedores, son 116 páginas. Bueno, acá, bueno, estamos parados, vamos a cotejar a ver si está bien hecho. Artículo 101, ¿sí? Y vamos a ver, para empezar, bueno, tenemos suma, lista de acreedores e inventario, porque es lo que dice el 101, ¿no? Lo que tiene que hacer el síndico o el interventor es una lista de acreedores e inventario. Ya tenemos el juzgado, hay dos juzgados, primer y segundo turno. Se presenta el síndico con domicilio real, constituyendo, bla, 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 todo lo de siempre. De nuevo, vean cómo se ponen
el autogratulado, concurso, ley, verificación de créditos, porque es la pieza, ¿no? El expediente principal es concurso y después se van armando piezas, que son pequeños expedientes que van ataditos, digamos, ¿no? Entonces es importante no errarle a esto, porque si no el escrito se va a perder. Entre que lo buscamos y todo lo demás, ahí armamos un gran embrollo. Algo que hacen mal los abogados es presentar la verificación de créditos en el expediente principal, ¿no? En el concurso, y no en la pieza de verificación de créditos. Entonces ahí el síndico nunca la encuentra. Bueno, ¿qué dice el síndico? Que vengo a presentar la lista de acreedores, el inventario valorativo exigido por los artículos 77 y 101 de la ley, que es tal cual lo que dice la ley. ¿Sí? Lista de inventario, lista de acreedores, perdón, e inventario valorativo. Así que divido el cuerpo del escrito en dos. 1, lista de acreedores, 2, inventario valorativo. Y la lista de acreedores, digamos, no hay necesidad de explicarlo. ¿Por qué lo explico? Porque para que los acreedores sepan lo que tienen que hacer. La verdad es que las impugnaciones se deben hacer, las impugnaciones a la lista de acreedores deben ocurrir por un acreedor que fue excluido en razón de que a mí como síndico no me convenció el crédito que esgrime, porque yo no se lo reconozco, porque no le reconozco legitimidad. Pero lo que no debe es impugnarse la lista de acreedores porque el acreedor se presentó mal, porque el resultado de la impugnación de una lista de acreedores es el necesario incidente. Y si yo abro un incidente, vuelvo otra vez a crear otra maraña incidental, que la verdad es muy complicado. Entonces, lo que se trata de hacer es reservar el incidente para las verdaderas impugnaciones. Esto es para cuando realmente yo quiero discutir con el síndico la calificación, la cuantía, el monto, no porque yo me presenté mal. En caso de ese diferendo que ocurre entre el síndico y el acreedor, lo resuelve el juez, pero no si me presento mal. ¿Sí? En la práctica lo que hace el síndico es hacer un escrito diciéndole cómo se tiene que presentar y dándole la oportunidad al acreedor a presentarse bien. Por eso toda esta explicación. Nómina de los acreedores que forman la masa pasiva, una explicación breve de todo lo que ha sido la primera parte de la clase. Y vean cómo hacemos con el acreedor. Acá, por ejemplo, el acreedor, agarramos al primero, Administración de las Obras Sanitarias del Estado, OS. Un antecedente de lo que fue su presentación, ¿no? De lo que fue la insinuación de OS, que se presentó el 10 de febrero, compareció el doctor Facundo Páez en nombre de representación de OCE, y decimos en un escrito dirigido al señor juez, a solicitarle que se tuviera por denunciado los créditos, ¿no? En el cuerpo del escrito, el insinuante refirió que sería titular de un crédito, bla, 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 copia fiel de nota de la intervención del super bla, 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 segunda presentación, o sea, contamos qué hizo cada acreedor y cómo lo hizo. En esta segunda presentación acompañó, o sea, se presentó 2 veces el hombre, ¿no? Y acompañó documentos, convenios de pago, cosas, ¿no? Copia simple. Bueno, y acá el trabajo del síndico, que tiene que hacerlo uno por uno con cada lugar. Bueno, en primer lugar, ¿qué les parece esto? La sindicatura observa que el insinuante dirige su escrito y su petitorio al señor juez. Y nosotros acabamos de estudiar que hay que presentarlo al síndico o al interventor. Entonces, es lo primero que le observa. De hecho, hay una acordada que la tienen que búsquenla, 7825 del 2014, ahora yo se las pongo en EVA, que les dice cómo tienen que hacer el escrito de insinuación de créditos, que es como yo les expliqué que lo tienen que hacer, y que el juez no tiene justamente ninguna actuación en esta etapa del procedimiento. ¿No? En segundo lugar, ya yendo a una cosa más importante, que sabía o debía saber que carecía de poderes de representación, o sea que es nulo, uno tiene que mirar hasta los documentos que presentan, ¿no?
porque estaba en concurso, así que tenía suspendida la legitimación, y sin embargo llegó a convenios, otorgó quitas, esperas y todo eso. Ya sabemos que después de la declaración de concurso, todo eso no se puede hacer, ¿verdad? Miro más. En tercer lugar, esto lo hacen siempre. Hay acreedores postconcursales, los generados después del concurso, que pretenden que se les verifique sus créditos. Y bueno, y hay que decirles que no corresponde la verificación de créditos postconcursales, ¿no? Hay que decírselos. Y bueno, todo uno por uno, todas las críticas que se hacen. Y acá está la verificación. Sin perjuicio de las observaciones que fueron puestas de manifiesto en los párrafos anteriores, en total de todo lo que la OCE hizo, concluimos que se incorpora el crédito de OCE a la nómina de acreedores que integran la masa pasiva en los siguientes términos. Y acá está el pequeño resumencito: fecha, vencimiento, causa, monto y calificación. ¿Lo ven claro? Sí, Están se ahí, ve, profe. los maté del Sí, sí, aburrimiento. se ve. Bueno, Pero ¿para qué le observó todo eso a OCE si después lo va a terminar incluyendo en la nómina? pero lo incluyes nada más que por esto. Ah, no por todas las Por cosas. todo lo demás no lo No, incluye. por lo que Ojo, encontró que podía servir. le incluyó nada más que lo que encontró que podía servir. La OCE, el Estado, los bancos suelen ser muy prepotentes. Tienen dos, Carlos recién me comentaba, hay dos clases de acreedores: el Estado y los bancos, y los importantes, que son prepotentes y se creen que se pueden cobrar así nomás y sin ninguna presentación bien hecha. Y después están las personas que no saben cómo presentarse en el concurso, que honestamente no saben cómo hacerlo y lo hacen mal. A ellos va dirigido este escrito diciéndoles cómo lo tienen que hacer, ¿no? A la UTE, acá está la UTE, que no sé qué le pasó. La UTE otra vez se presentó mal, no se presentó como debía, otra vez con un escrito dirigido al juez. Quiere cobrar cosas posteriores a la declaración de concurso, que no puede, pero a pesar de eso le encontraron acá unas cosas para reconocerle, unas facturas, y bueno, y son 3.906.000 pesos que le van a pagar. Ya ven que califica, ¿no? Crédito quirografario tanto, subordinado tanto, porque deben ser multas. Luego los vamos a estudiar. Y después tenemos a Víctor Álvarez, por ejemplo, que no se presentó, miren qué interesante, no se presentó a solicitar la verificación de los créditos. Pero Carlos igual lo va a acomodar porque él sabe que es un trabajador, porque lo encontró en la plantilla de trabajadores y sabe que le debe la mitad del aguinaldo del 2019. Entonces, él lo va a incluir, aunque Víctor no se haya presentado, ¿no? Lo incluye entonces, y lo incluye por una suma que no aparece por acá, pero supongo que aparecerá más adelante. Acá, verificación. El medio aguinaldo, 8.710 pesos. Lo califica, ven, crédito laboral con privilegio general. ¿Sí? Después tenemos al BBVA. El BBVA se presenta también de cualquier manera, y básicamente lo que tiene es un drama con los intereses. Y arma un lío tremendo con la causa de dónde sale el crédito. Dice que es una apertura de crédito, compraventa de conformes, ¿no? O sea, cosas horrorófilas, que uno dice, origen del vale, compraventa de conformes. ¿Qué será eso? Más o menos explica los vales, acá habla de las garantías. Hay unas hipotecas, observaciones. Otra vez mal presentado el escrito. Miren, dice que no tiene pruebas respecto de la causa de los vales.
vean, dice que simplemente se denuncian y se referencian los créditos. El BBVA dice que simplemente con decir que uno tiene un juicio en un juzgado, ya con eso tiene derecho a cobrar. Y acá le dice la sindicatura, no tiene el honor de compartir que el artículo 100 lo que quiere es justamente un crédito. ¿Por qué es esto, chiquilines? Porque el decreto del juicio ejecutivo decreta el embargo, pero en realidad eso no reconoce un crédito. Entonces, este síndico entiende que el decreto de embargo no reconoce un crédito líquido y exigible, ¿no? En fin, es opinable, de hecho se llevan, es una discusión que tienen divertida con los bancos. Y acá tenemos la verificación, por ejemplo, con todo le verifica, acá en control, las garantías hipotecarias y fianza real, encontró los montos y le verifica y el resto no. ¿Ah? Y con el resto de los, más o menos, ocurre lo mismo. Después lo tengo que seguir, lo voy a achicar para que sea, digamos, más sencillo de ver, pero para que vean que ese trabajo se hace con cada acreedor hasta que al final queda una nómina, que luego esa nómina con todos esos acreedores va a ser lo que respete el síndico o el interventor cuando tenga que pagar. Va a seguir ese orden, ¿no? Da mucho trabajo el escrito el informe del síndico del 101 es muy complicado de hacer. Si tiene muchos acreedores, si tiene poquitos, no es tan grave. ¿Está? Chicos, estamos ya en hora. ¿Tienen alguna pregunta para hacerme? ¿No? Bueno, siendo así, entonces nos veremos, chiquilines, mañana en el taller. Saludos. Chau, chau. Hasta mañana. Mañana. Chau, chau.